A ver, vamos a meternos de lleno en esto. Cuando uno piensa en filósofos, ¿qué se nos viene a la cabeza? Generalmente gente, no sé, como muy alejada de todo, ¿verdad? Perdida en sus pensamientos. Pero ojo, John Locke no era para nada así. Sus ideas, que de verdad vinieron a sacudir los cimientos del poder, no salieron de una torre de marfil. No, nacieron en medio de una de las crisis políticas y religiosas más, pero más profundas de Europa. ¿Y esta cita? Es que esta pregunta es el motor de todo su pensamiento. A ver, el tema no era si debía existir el poder o no. Claro que sí. La cuestión era quién debería tenerlo, quién legítimamente, y más importante todavía, ¿de dónde sale ese derecho a gobernar? Esa pregunta, esa va a ser nuestra guía para entender todo esto. Entonces, para entender bien la respuesta de Locke, primero tenemos que, digamos, viajar en el tiempo y ver cómo era el mundo al que él se estaba oponiendo. Un mundo que, de verdad, estaba al borde de la tiranía. Estamos a finales del siglo XVII y hay una idea que está ganando muchísima fuerza en Europa: la monarquía absoluta. ¿Qué es eso? Pues reyes que básicamente no le rendían cuentas a nadie más que a Dios. Y el ejemplo más poderoso, y para muchos el más aterrador de este sistema, se estaba cocinando justo al otro lado del Canal de la Mancha. Hablamos de la Francia del Rey Sol, de Luis XIV. Esta línea de tiempo nos muestra cómo poco a poco se encendieron todas las alarmas. A ver, en Francia, Luis XIV empezó a deshacerse sistemáticamente de las libertades religiosas. Lo de las dragonadas en 1681 fue solo el principio. Pero para 1685, cuando revoca el Edicto de Nantes, ¡boom!, ser protestante se convirtió en un crimen. Pensemos en el terror que eso significaba. De un día para otro, tus creencias te hacían un fugitivo. Y esa ola de miedo no se quedó en Francia, cruzó el canal y golpeó con muchísima fuerza en Inglaterra. Y lo que vemos aquí apenas captura la brutalidad del método. Es que las dragonadas no eran una simple política, no. Eran, digámoslo claro, terrorismo de Estado. Se mandaban soldados a vivir en las casas de los protestantes. Tenían permiso para robar, para destruir, para aterrorizar a las familias. El objetivo era cruelmente simple: quebrarles el espíritu, romperlos hasta que convertirse fuera la única salida. Esto ya no era una amenaza lejana, ¿eh? Era el rostro del poder absoluto, real y muy, muy personal. Y aquí es donde vemos el choque frontal de dos mundos, de dos visiones. Por un lado, el modelo francés. El rey es la ley. Punto. Por el otro, el modelo inglés. El rey está bajo la ley. Su poder está limitado por un parlamento que representa a la gente. Para los ingleses de la época de Locke, esto no era una discusión política más. No. Era literalmente la línea que separaba la libertad de la tiranía. Y ese miedo, pues se hizo realidad. El rey de Inglaterra, Jacobo II, que además era católico, empezó a actuar como si la ley no fuera con él, como si estuviera por encima de todo. Y cuando los ingleses vieron lo que hacía, no vieron a su rey, vieron a un aspirante a Luis XIV. El miedo a esa tiranía estilo francés ya no era una teoría, ya no era una hipótesis, estaba pasando, ahí mismo, en su país. Y es justo aquí, en este punto de quiebre, donde entra John Locke. Para resolver el gran problema de quién debe tener el poder, Locke no se fue a ver a los reyes ni a los parlamentos, no. Empezó con algo mucho más básico, más fundamental: el individuo, la persona. La respuesta de Locke arranca con una idea que, para la época, era radicalísima: la tabula rasa. Su teoría es que nacemos como una pizarra en blanco. O sea, no venimos con ideas de fábrica, no hay nada innato. Todo lo que somos, todo nuestro conocimiento, se construye con la experiencia. Y aquí, atención, porque aquí viene el golpe demoledor a la monarquía. Si nadie nace con un estatus especial o con un conocimiento superior, entonces, ¿alguien puede nacer destinado a ser rey? La respuesta, siguiendo la lógica de Locke, es un no rotundo. No. Esta idea, así de simple, venía a demoler siglos y siglos de justificaciones para la monarquía hereditaria y para ese supuesto derecho divino de los reyes. Y aquí hay una diferencia clave con otro filósofo, Hobbes. Mientras Hobbes se imaginaba un estado de naturaleza súper caótico, una guerra de todos contra todos,
Locke era mucho más optimista. Él creía que incluso sin un gobierno nos regía algo llamado ley natural. ¿Y qué era eso? Pues algo muy simple: la razón. La capacidad que todos tenemos de entender que, si todos somos iguales, nadie tiene derecho a dañar a otro. No era el caos, para nada. Era una libertad, pero con reglas. Y en ese estado de naturaleza, resulta que ya tenemos derechos. Locke los agrupa todos bajo un término clave: propiedad. Pero cuidado, para él, propiedad no era solo tener cosas, no era solo lo material. Era, primero, tu vida, que es tuya y de nadie más. Segundo, tu libertad. Y tercero, tus bienes, o sea, lo que consigues con tu trabajo. Y lo más importante de todo, estos son derechos naturales. Los tenemos antes de que exista cualquier gobierno. Ok, entonces la pregunta es obvia. Si ya tenemos estos derechos de forma natural, ¿para qué necesitamos un gobierno? Bueno, pues Locke responde a esto con su famosa teoría del contrato social. Y este es el corazón del asunto, la clave de todo. La gente se junta y de forma voluntaria crea un gobierno. Y al hacerlo, ceden un solo derecho: el de tomarse la justicia por su propia mano. A cambio de eso, el gobierno asume una única tarea, pero es fundamental: proteger la vida, la libertad y la propiedad de todos. Es clave entender esto. Es un intercambio, un contrato. No es que la gente se rinda ante un poder divino, para nada. Esta tabla lo resume perfecto. Esto es como una calle de dos sentidos. El pueblo se compromete a obedecer leyes justas y a no andar por ahí castigando a la gente por su cuenta. A cambio, el gobierno se compromete a ser un juez imparcial y, lo más importante, a gobernar con un poder limitado, definido, para proteger esa propiedad de la que hablábamos. O sea, las dos partes tienen obligaciones. Y si una de las partes, especialmente el gobierno, rompe el contrato, pues el acuerdo se anula. Así de simple. Y esto, justo esto, nos lleva a la parte más radical, y para la época, la más peligrosa de la teoría de Locke. ¿Qué pasa cuando es el propio gobierno el que rompe su parte del contrato? Uf, hay que dejar que estas palabras resuenen un momento. Es que esto es dinamita filosófica pura. Locke está dando, con todas las letras, una justificación lógica y directa para la revolución. Lo que está diciendo es que si un gobierno ataca los mismísimos derechos que juró proteger, deja de ser un gobierno legítimo, se convierte en un agresor. Y frente a un agresor, el pueblo no solo tiene el derecho, sino que tiene la obligación de defenderse. Y Locke no se queda en una idea abstracta, ¿eh? Prácticamente nos da una lista, un checklist para identificar la tiranía. A ver, si los gobernantes se apoderan de la propiedad o intentan esclavizar a la gente, si ignoran la ley e imponen su propia voluntad, si usan la fuerza o el dinero para corromper las elecciones, pues entonces están violando el contrato social, están actuando como tiranos. Y todo esto nos lleva a la conclusión final, a la idea central. Para Locke, el poder supremo, la soberanía, siempre reside en el pueblo. El gobierno es solo, digamos, un administrador, un guardián temporal de ese poder. Y si traiciona esa confianza, el poder simplemente vuelve a sus dueños originales, o sea, a la gente. Y la gente tiene todo el derecho de disolver ese gobierno y crear uno nuevo que sí cumpla con su trabajo. Y claro, todo esto no fue solo una teoría abstracta para un libro. Las ideas de Locke cayeron en un momento histórico muy preciso y tuvieron consecuencias que de verdad cambiaron el curso de la historia. En 1689, miren la fecha, justo un año después de que los ingleses sacaran del poder a Jacobo II en la llamada Revolución Gloriosa, Locke publica sus dos tratados sobre el gobierno civil. No era un simple comentario sobre la actualidad, no. Era la justificación filosófica perfecta para lo que acababa de pasar. Y el impacto en Inglaterra fue inmediato y profundísimo. La Declaración de Derechos de ese mismo año, 1689, limitó el poder del rey y aseguró los derechos del Parlamento. Básicamente, Locke les dio el lenguaje y la lógica para crear un nuevo tipo de gobierno, uno donde nadie, pero nadie, ni siquiera el rey, estaba por encima de la ley. Pero, y aquí viene la gran ironía, quizá el eco más fuerte de las ideas de Locke se escuchó del otro lado del Atlántico. Solo hay que ver la similitud. Casi 100 años después, un tal Thomas Jefferson usó las ideas de Locke casi como una plantilla para escribir la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Eso de vida, libertad, es Locke puro.
Jefferson solo cambió bienes por la búsqueda de la felicidad. Pero la estructura, la idea base de que hay derechos que ningún gobierno te puede quitar, es exactamente la misma. Y con esto cerramos, con una pregunta que sigue siendo tan relevante hoy como en el siglo XVII. La idea de Locke de que el poder viene del pueblo y que el pueblo tiene derecho a rebelarse contra la opresión ha inspirado, incontables movimientos por la libertad en todo el mundo. Pero al mismo tiempo nos deja un desafío constante. ¿Cómo se equilibra el orden con la libertad? Y sobre todo, ¿en qué momento un gobierno cruza esa línea y se convierte en una tiranía? Es una pregunta con la que, la verdad, cada generación tiene que enfrentarse.